Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Samuel Leal, soy residente de cuarto año en el servicio de reumatología de aquí del Hospital La Fe y se me ha encargado hoy hablaros acerca de las posibles urgencias no traumáticas que veáis del aparato locomotor cuando estéis haciendo vuestras guardias de urgencias. Entonces, en primer lugar, voy a hacer un resumen, un overview de las patologías por las que pueden consultar los pacientes en urgencias. En primer lugar, la patología no inflamatoria, que por un lado es la patología más frecuente del aparato locomotor. Sobre todo veréis de manera frecuente pacientes que acuden con lumbalgia a nivel del raquis lumbar, dorsal. Normalmente es un dolor de tipo mecánico, es decir, que empeora con el movimiento, que no tiene características inflamatorias en pacientes añosos y sobre todo con pacientes que tienen ya algún tipo de patología del raquis conocida, como puede ser la espondiloartrosis, espondilolistesis, un abombamiento discal. Y luego, por otro lado, también consultarán en algunas ocasiones, aunque no es frecuente, pero sí que pacientes que tienen un dolor generalizado, mal definido, crónico y ante los cuales pues hay pocas cosas que podamos hacer por ellos en urgencias, salvo un ajuste de la analgesia y remitirlos a las unidades de referencia, como pueden ser las unidades del dolor. Me voy a centrar en mi charla sobre todo en este segundo tipo de patologías que sí que son susceptibles de actuaciones más específicas en el servicio de urgencias. Sobre todo voy a centrarme, se me ha encargado que me centre en el manejo de la monoartritis aguda, que como sabéis en el caso de la monoartritis, es decir, en aquellos cuadros en los que se afecta una sola articulación, la etiología inflamatoria más frecuente suele ser la microcristalina, la más conocida la gota, pero sobre todo hay que tener cuidado con la artritis séptica porque si se sospecha que puede ser el cuadro que presenta el paciente va a ser subsidiaria de ingreso hospitalario para recibir tratamiento antibiótico precoz. En cuanto a los cuadros poliarticulares, es decir, aquellos que afectan a más de 4 articulaciones, encontramos la poliartritis aguda, es decir, aquella que aparece en una evolución de menor a 6 semanas y la poliartritis crónica mayor a 6 semanas, una división arbitraria que seguimos en reumatología. Entre los cuadros de poliartritis aguda que podemos encontrar en el servicio de urgencia, pues bueno, no es frecuente, pero destacar sobre todo la patología viral, los virus artritogénicos, es decir, aquellos que pueden producir artritis, el parvovirus P19, los virus de la hepatitis, los virus de la familia herpes en general, pues son muy propensos a producir cuadros poliarticulares. Luego también debut de enfermedades autoinmunes, como puede ser el lupus eritematoso sistémico, que cursa con fiebre, poliartritis de pequeñas articulaciones de las manos, etcétera. También podrían aparecer, no de manera frecuente, pero sí que de manera ocasional en los servicios de urgencia. Y luego tenemos los cuadros de poliartritis crónica, como digo, aquellos que llevan ya más de 6 semanas de evolución. Lo más normal es que el paciente venga ya diagnosticado, que ya tenga un diagnóstico, por ejemplo, de artritis reumatoide, que ya se conozca que tiene ese cuadro poliarticular y el motivo por el que consulte en urgencias sea por un brote de esa patología de base que ya tiene el paciente. En estos casos, el abordaje en urgencias sería el ajuste del tratamiento para evitar o para paliar ese brote articular y remitirlo de manera precoz a la consulta en cuestión, de reumatología en este caso, para optimizar el manejo. Luego, en otras ocasiones, pero también es importante mencionarlo, aparecerán cuadros de vasculitis en urgencias, el más frecuente y con el que más cuidado hay que tener y que siempre hay que tenerlo en mente, la vasculitis que afecta a grandes vasos y sobre todo la arteritis de células gigantes. Veréis que suele darse en mujeres, pacientes añosos, que puede asociarse o no a un cuadro polimiálgico, pero es frecuente que lo haga. Y sobre todo hay que correr e incluso llegar al ingreso en el caso de que haya afectación ocular. Recordad que puede cursar con eventos trombóticos, eventos por proceso vasculítico, puede producir vasoclusión de la arteria retiniana y puede producir amaurosis fugax y en estos casos los pacientes son subsidiarios de ingreso para recibir tratamiento con dosis altas de corticoides, que es el principal fármaco que se emplea en el tratamiento de este tipo de vasculitis de grandes vasos. Me voy a centrar, como he dicho, en el caso de la monoartritis aguda, lo que se me ha encargado de hacer en esta charla, sobre todo porque lo que no se puede pasar por alto en el servicio de urgencias es una artritis séptica. Eso sí que hay que tenerlo siempre en mente y ante la mínima sospecha, pinchar siempre la articulación. Y repito, pinchar siempre la articulación en el caso de que haya algún paciente que venga con una monoartritis de novo al servicio de urgencias. Y con más INRI si esa monoartritis no está afiliada. Si no está afiliada hay que pinchar sí o sí, porque la etiología, aunque he dicho, lo más frecuente es que pueda ser microcristalina, sobre todo por la gota o por cristales de pirofosfato cálcico, hay que tener en cuenta siempre en pacientes, sobre todo
pacientes con comorbilidad importante, con varios factores de riesgo cardiovascular, diabéticos, que aparecen con una monoartritis, hay que descartar la artritis séptica. Entonces, como digo, hay que hacer una artrocentesis. En este caso, si el personal de la guardia, los compañeros que están en urgencias o incluso vosotros mismos estéis capacitados para hacer una artrocentesis, en este caso en la imagen veis una rodilla tumefacta, pues podéis hacerla vosotros. En caso de que no, siempre está la guardia de medicina interna o nosotros los reumatólogos que estamos de lunes a sábado todas las mañanas, se nos puede avisar al busca para hacer la artrocentesis. Lo que no se puede pasar es este paciente y que se vaya a casa con una monoartritis con un vendaje compresivo, que es lo que suele pasar. Si se sospecha de una monoartritis, hay que descartar que sea séptica. Una vez que se extrae el líquido sinovial, es importante mandarlo a cultivo para ver si posteriormente crece algún microorganismo, y también es importante el análisis citobioquímico del líquido, que nos va a dar mucha información y que también nos va a marcar un poco la actitud a seguir con ese líquido, ¿vale? Y ese paciente. Las características del líquido sinovial, pues las tenéis aquí resumidas, esto lo tendréis fresco del MIR, y sobre todo me voy a centrar en el grupo 3, en el infeccioso, que es aquel que es hipercelular, es decir, hay una celularidad de leucocitos brutal, normalmente dan celularidades por encima de 50.000, en las cuales entre el 80 y el 90%, cerca del 100% en algunas ocasiones, si es séptica, son polimorfonucleares, con consumo de glucosa por ese hipermetabolismo que se está produciendo en el líquido sinovial, con un ácido láctico elevado por, como digo, el metabolismo anaerobio que se activa, y unas proteínas altas también en el líquido sinovial. Si encontramos esas características en el líquido, ese paciente, desde luego, no se puede ir tranquilamente de alta del servicio de urgencias y probablemente, muy probablemente, tendrá que quedarse ingresado para recibir tratamiento con antibioterapia parenteral. Es verdad que no siempre que encontramos estos líquidos hipercelulares 100% son artritis sépticas. Hay artropatías inflamatorias, como he dicho, la gota, por ejemplo, o una monoartritis en el contexto de una espondiloartropatía que puede producir líquidos sinoviales muy inflamatorios con hipercelularidad, pero que aún así no siempre puede descartarse una sobreinfección bacteriana, y tampoco podría irse alegremente el paciente de alta a su casa, al menos sin tratamiento antibiótico, ¿vale? Pues como digo, importante ante una monoartritis de lo que sea en el servicio de urgencias, pincharla. Si no se sabe, avisar a los compañeros que sepan. Hay personal capacitado en el servicio de urgencias que puede hacer bien artrocentesis. Si no, se avisa a la guardia de medicina interna o a los compañeros de reumatología, que estamos todos los días trabajando en el hospital, de lunes a sábado, ¿vale? Por las mañanas. Hay que completar el estudio de los pacientes cuando sospechamos de una artritis séptica. ¿Cómo completamos ese estudio? Pues con 3 tubos de sangre en el servicio de urgencias. Hay que pedir una bioquímica, sobre todo importante. Lo que valoramos aquí son parámetros inflamatorios de proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular también. Hay que pedir un hemograma y una hemostasia, por si acaso a la hora de hacer la artrocentesis, imaginemos que es un paciente anticoagulado que tiene un INR de 8 y hay que revertirlo, pues es importante tener también la hemostasia. En el hemograma valoraremos los leucocitos. Si hay una leucocitosis importante con desviación izquierda, pues eso iría más a favor de que hay un proceso infeccioso intercurrente y que, por lo tanto, la probabilidad de artritis séptica es mayor. Hay que obtener también una placa, una radiografía bilateral. Es verdad que a nivel de partes blandas no va a aportar prácticamente nada, pero es importante por 2 motivos. Primero, porque en algunas ocasiones nos puede dar una pista de la etiología que está produciendo la monoartritis. Por ejemplo, si vemos una condrocalcinosis, que es una calcificación lineal de los cartílagos articulares, que se ve sobre todo en las rodillas, se puede ver en cadera, en sínfisis de pubis, en ligamento triangular del carpo, etcétera. Si vemos esa condrocalcinosis, pues nos puede orientar un poquito más a patología microcristalina. Pero en cualquier caso hay que pedir la bilateral para comparar, para ver si hay diferencias entre los 2 miembros. Y luego, otro motivo por el cual también es importante pedir la placa, una radiografía del miembro afectado, es para descartar que no haya una osteomielitis subyacente, porque normalmente son 2 procesos infecciosos, la artritis séptica y la osteomielitis, los que se pueden solapar. Por lo tanto, hay que pedir también una placa bilateral. Como digo, también completar el estudio, un estudio microbiológico. Si viene un paciente que está febril, pues la sospecha de artritis séptica obviamente es mayor. Hay que obtener hemocultivos, y ahí pongo un énfasis en la S porque hay que obtener mínimo 2 hemocultivos, importante. Se obtienen dos pares de hemocultivos. Luego también el líquido sinovial se manda a cultivar. Y en algunas ocasiones, si hay algún residente de reumatología en la guardia de interna o si nos llamáis por la mañana,
podéis remitirnos una muestra para mirar al microscopio óptico con luz polarizada y ver si en ese líquido hay cristales de urato monosódico o cristales de pirofosfato cálcico que orienten un poquito la etiología. Importante saber que, aunque veamos en el líquido sinovial cristales, no siempre podemos descartar que haya una sobreinfección bacteriana. Entonces, digamos que es el cuadro clínico global del paciente en el que más nos va a orientar y el que más información nos va a dar acerca de si se trata de un proceso séptico o no. Como digo, si existe la sospecha de artritis séptica, se queda ingresado con nosotros. Normalmente, los pacientes que no tienen gran comorbilidad, aquellos pacientes que no han recibido un tratamiento antibiótico previo prolongado o que no tengan relación con las instituciones sanitarias, la antibioterapia empírica se hace con ceftriaxona 2 gramos al día y cloxacilina 2 gramos cada 4 horas. Es una posología un poco puñetera, pero realmente cubre muy bien el estafilococo aureus que no sea meticilin resistente. En el caso de que haya una sospecha de un meticilin resistente, pues habría que utilizar otras terapias, otros antibióticos más potentes, al menos que lo cubran, como la vancomicina, la daptomicina, etcétera, o el linezolid, que también en algunas ocasiones lo empleamos, pero bueno, esto ya, la antibioterapia se decide en la hospitalización y en urgencias realmente esto no lo tenéis que tener tan en cuenta, pero que sepáis que la antibioterapia empírica que normalmente empleamos en el servicio de reumatología es la ceftriaxona en combinación con cloxacilina. Por último, cambiamos un poco las tornas y voy a hablar de algo que también se ve muy frecuente en el servicio de urgencias, ¿no? Y que es la patología del raquis y sobre todo la patología mecánica. La reina de la corona, sin lugar a dudas, es la lumbalgia mecánica o la lumbociatalgia, que, bueno, como veréis, es muy frecuente en la población general y que, sorprendentemente, estos pacientes, a pesar de tener este proceso crónico y conocido, siguen consultando en el servicio de urgencias porque, desde luego, el dolor puede ser incapacitante. Lo único que hay que tener hay que tener en mente, lo único importante aquí es tener claro varias cosas, ¿no? ¿Cuáles son las red flags? ¿Cuáles son esas señales de alarma que uno debe tener en cuenta a la hora de valorar al paciente? Una edad de 50 años o más, una duración de la lumbalgia superior a 6 semanas o que no responda al tratamiento y una historia o sospecha de cáncer, ¿vale? También si cuenta el paciente un síndrome constitucional, anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna, aparición de adenopatías no conocidas, etcétera. Cualquier sospecha de cáncer, todos esos ítems, la edad por encima de 50 años, una duración superior a 6 semanas y que no responde, la historia previa de cáncer o el síndrome constitucional, responden, digamos, a una alarma, a una red flag de que ahí puede haber un proceso neoplásico subyacente y, por lo tanto, quizás sí que ameritar a ese paciente una prueba de imagen al menos para descartar que no haya una lesión neoplásica. Recuerdo que lo más frecuente a nivel del raquis es el mieloma múltiple o un plasmocitoma que pueda estar produciendo patología a ese nivel. Por otro lado, luego también tenemos que tener en mente que es importante hacer una prueba de imagen en el caso de que el paciente cuente un traumatismo de alta intensidad, independientemente de la edad, un traumatismo de baja energía en pacientes que son mayores de 50 años, porque ya se presupone que su densidad mineral ósea puede haber empeorado y, por lo tanto, puede haber un inicio de osteoporosis, una osteopenia que favorezca la producción de una fractura. Si el paciente tiene antecedentes de osteoporosis o se ha empleado de manera prolongada la corticoterapia para el tratamiento de algunas enfermedades crónicas como el asma bronquial o muchas de las enfermedades reumatológicas autoinmunes que nosotros manejamos, en ese caso también hay que sospechar que un impacto de baja energía puede haber producido una fractura vertebral y hay que solicitar una prueba de imagen. Si el dolor es de ritmo inflamatorio, también se debería solicitar una prueba de imagen, quizá no en el servicio de urgencias, porque si la sospecha es una patología inflamatoria del raquis o de las acroiliacas, es decir, una espondilitis, una espondiloartropatía, en ese caso habría que solicitar una resonancia magnética y normalmente esto se hace de manera ambulatoria. Y luego, por último, datos o signos que nos alarman en el sentido de que nos hacen sospechar de que pueda existir una patología infecciosa subyacente a nivel del raquis. Ya sabéis que lo más frecuente sería la espondilodiscitis o incluso un absceso paravertebral. También podría dar un dolor lumbar, dorsal, en función del nivel donde se encuentre y sería de etiología infecciosa. Por ello, la fiebre o una infección intercurrente, por ejemplo, una celulitis o una artritis que pueda funcionar como foco que por diseminación hematógena acabe repercutiendo en el raquis. Un paciente inmunodeprimido también hay que tener en cuenta que puede estar bajo un proceso infeccioso y los pacientes que consumen drogas por vía parenteral.
De manera rutinaria, las pruebas de imagen no están indicadas si el paciente no tiene ninguna de estas red flags y la exploración física con un LASEK, un Bragard, sin pérdida de fuerza y todo eso orienta a patología mecánica, a una lumbociatalgia mecánica, realmente no está indicada ninguna prueba de imagen. Se podría hacer una radiografía lateral del raquis, que es el que más información nos va a dar, por si hay una espondilolistesis, si hay osteofitos marginales que pueden justificar una espondiloartrosis, hipertrofia facetaria. Es lo único que se va a poder ver en una radiografía, que realmente aporta bastante poco. Si la sospecha es de una fractura vertebral, ahí sí que nos va a permitir ver aplastamientos, sobre todo también en la proyección lateral, como digo. Pero de elección, si se sospecha altamente una fractura y no se ve en una radiografía, de elección es el TAC. De elección es el TAC, y hay que avisar también a los compañeros de traumatología, porque en muchas ocasiones, si la fractura es aguda o subaguda, o si se ve edema, si se aprecia edema, ingresa a cargo de traumatología para algunas técnicas como la cifoplastia o la vertebroplastia, que pueden contribuir a la solución del dolor, que es sobre todo con lo que cursan las fracturas vertebrales. En el caso de que se sospeche, en el caso de que el paciente tenga un déficit motor o un déficit sensitivo a la exploración neurológica, muy importante por otro lado en las lumbalgias, si hay algún déficit motor o sensitivo, eso es indicación para avisar a los compañeros de neurocirugía y solicitar una resonancia magnética urgente, la única indicación de las pocas indicaciones en las cuales se tiene que pedir una resonancia, en una sospecha de una compresión medular, ¿vale? En ese caso sí que tendría que ingresar, incluso avisar a los compañeros de neurocirugía. Muy bien. Por tanto, ante una lumbalgia mecánica que ya tiene seguimiento por otros especialistas, una lumbalgia crónica mecánica en seguimiento por unidad del dolor, por neurocirugía, por traumatología, debe priorizarse siempre el manejo ambulatorio, ya digo, salvo que haya alguna red flag o que el paciente presente un déficit motor sensitivo, alguna sintomatología de nueva aparición que no había previamente. Porque es muy frecuente que hay pacientes que ingresan, ya han recibido tratamientos por parte de todos los servicios del hospital y realmente no pueden beneficiarse, salvo un control del dolor adecuado, del ingreso hospitalario. En caso de que no se haya optimizado al máximo el tratamiento con opioides en el servicio de urgencias y en el caso de que el paciente siga con dolor, hay que explicarle que probablemente su patología primero no sea quirúrgica y que el ingreso es únicamente, el único motivo del ingreso va a ser el manejo del dolor. En caso de que no se logre controlar en urgencias, sí que estaría indicado que ingresara la lumbalgia con nosotros en reumatología. Siempre, por favor, antes de ingresar en el servicio, rogaríamos que se hiciera una valoración por nuestra parte. ¿Cómo? Pues llamando de lunes a sábado de 8 a 3 de la tarde, que es cuando estamos en el hospital, a ese número que aparece ahí, que es el busca de reumatología, siempre responderemos. Y si ocurre durante la guardia, solicitar valoración por parte de medicina interna, ya no solo en el tema de la lumbalgia, sino cualquier duda que surja en cuanto a la patología no traumática del aparato locomotor. Por ejemplo, a la hora de realizar una artrocentesis, alguna técnica, pues siempre se puede avisar también a los compañeros, quienes de guardia os echaríamos una mano. Pues esta ha sido la presentación. Bienvenidos a todos al hospital y espero que seáis unos campeones y os vaya súper bien en urgencias. Un saludo.